agradece a todos por su presencia. Yo soy la doctora Paola Barberena, consultora de diagnóstico veterinario en IDEXX para Latinoamérica. Durante este seminario web estarán nuestros especialistas en línea para responder sus preguntas a través del chat o a través del correo electrónico que se encuentra en la descripción del video. Además, tendremos una sala virtual en la que nuestros consultores estarán en vivo para responder preguntas y proporcionar información comercial. Para acceder, solo haga clic en el enlace disponible a continuación en la información del video. Al final de este seminario web, nuestro equipo seguirá estando disponible en la sala en línea para responder preguntas y para hacer una breve presentación de nuestro equipo Catalyst One. Los esperamos a todos en el salón. El Dr. Guillermo Couto es profesor retirado de Medicina Interna y Oncología en la Universidad Estatal de Ohio. Es reconocido internacionalmente en el campo de la oncología, la hematología veterinaria y la medicina interna en la raza Gala. Recibió su título de veterinario en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y completó su residencia de oncología en la Universidad de Davis, en California. Una vez más agradecemos al Dr. Guillermo Couto por la disponibilidad para compartir con nosotros tanto contenido valioso para la rutina diaria de la clínica veterinaria. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les va? Guillermo Couto, saludándolos de nuevo. Como les prometí en el último webinar, hoy vamos a hablar más específicamente de cómo diagnosticar y tratar enfermedades por vectores. Así que lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y a ver si nos deja empezar como deberíamos. Muy bien, perfecto. Hablamos de la importancia de las enfermedades por vectores como problemas zoonóticos, sobre todo para los veterinarios. Y lo que quiero hacer hoy es enfocarme más a nuestros pacientes. Así que voy a hablar de cómo llegar a un diagnóstico, un poquitito de garrapatas, como dijimos, y al final voy a hablar un poco de un par de cosas más. Pruebas diagnósticas rápidas para hacer en la clínica, lo que llamamos in-house diagnostics en Estados Unidos o point of care diagnostics. Así que la idea es, como les decía, hablar de enfermedades por garrapatas, específicamente hablando del perro, y como van a ver, vamos a hablar un poquitito de pulgas cuando hablamos de los gatos. Una introducción corta, un poquitito de probablemente 2 diapositivas sobre vectores, un poquitito de información sobre agentes etiológicos. No los voy a aburrir mucho con la presentación clínica en perros, porque ustedes se lo saben de memoria. Ustedes ven muchos más perros con enfermedades por vectores de los que veo yo en Ohio, en Estados Unidos. Voy a hablar un poquitito de gatos, como les prometí en la última sesión, y enfocar en el diagnóstico, hablar un poquitito del tratamiento. Y como les dije cuando recién empezamos, la idea es hablar un poquitito más de pruebas diagnósticas rápidas en la clínica. Algunos de ustedes ya me conocen, saben que no soy patólogo, soy clínico, soy diplomado en oncología y diplomado en medicina interna. Me encanta la hematología, la patología clínica, la microscopía, así que esto lo hago todos los días de la semana. No trabajo para IDEXX, sino que trabajo con IDEXX y estamos colaborando con ellos oficialmente hace unos cuantos añitos, como ven ahí. Y en las clínicas en las que consulto, veo pacientes, usan equipo de IDEXX y tengo la gran suerte de poder ayudar un poquitito con investigación y desarrollo. Así que esto es, en Estados Unidos saben que es obligatorio anunciar si alguno tiene algún vínculo con una compañía. Recién acabo de terminar una reunión con 2 personas que trabajan para IDEXX en Ohio. Y estábamos hablando de un webinar que voy a dar para una clínica grande la semana que viene, y uno de los chicos, que es nuevo, me preguntaba sobre por qué no hablo de borreliosis o enfermedad de Lyme. Y les decía, mira, hasta hace 2 años en Ohio no había literalmente borreliosis, y ahora, para darles una idea, este año para junio ya había 238 casos de borrelia en humanos que no habían viajado nunca fuera del estado de Ohio, y eso se debe a que debido al global warming o el calentamiento global, estas garrapatas están cambiando su hábitat, se están desparramando por todos lados, como van a ver en la próxima diapositiva, y eso ha llevado a que pasen un montón de cosas interesantes. Primero, que aparezcan garrapatas que nunca habíamos visto en la zona o en el país. Ya les voy a mostrar un caso específico.
Segundo, que tengamos un montón de enfermedades emergentes. No se olviden, la gente ahora viaja de un lado al otro, animales se transportan de un país al otro, así que estamos adquiriendo agentes etiológicos que no veíamos, por ejemplo, en nuestro país de origen. Y estas son estas enfermedades emergentes que les voy a hablar un ratito en unas diapositivas. Voy a hablar un poquitito de PCR y diagnóstico usando genéticas y como siempre que hablamos de enfermedades infecciosas voy a hablar de serología. Así que les contaba, este es un artículo que acaba de salir, salió hace un par de meses y fundamentalmente no los voy a aburrir con las gráficas, pero esta es la predicción de cómo se van a extender las garrapatas en diferentes regiones de Norteamérica. Y lo que está ocurriendo, como ven, se está moviendo del sur para el norte, del este para el oeste y del oeste para el este. Así que dentro de poquito vamos a tener todas estas especies de garrapatas en todo Estados Unidos. Y esto está pasando en todos los lugares del mundo. Así que no los voy a aburrir con esa diapositiva. Todos conocen las garrapatas, no, esto no es para nosotros los clínicos, más para el parasitólogo, pero hay un montón de garrapatas que conocemos, que tienen nombre, apellido y documento nacional de identidad. ¿Ok? Y como les decía, en el perro habitualmente no hablamos mucho de pulgas cuando estamos hablando de enfermedades por vectores, pero como van a ver en un ratito, las pulgas aparentemente son el vector principal en el gato. Así que vamos a hablar un poquitín de gatos en 10 minutos. Les conté en el webinar anterior que ahora tenemos estas garrapatas, entre comillas, nuevas, porque nunca las habíamos diagnosticado, las habíamos encontrado en esta zona del país. Y esta es una garrapata que encontraron en ovejas en New Jersey, que es en el noreste de Estados Unidos, en febrero del 2018. Y fundamentalmente las ovejas estaban en cuarentena, no nos tenemos que preocupar, esta garrapata va a estar completamente controlada, así que se va a terminar el problema inmediatamente. A nadie le avisó eso a las garrapatas y ahora ya la tenemos en 15 estados en Estados Unidos. Lo interesante de esto es que no solo transmiten muchos de los vectores conocidos, sino que también transmiten vectores de los que nunca han escuchado. Por ejemplo, transmiten un virus que se llama virus de fiebre y trombocitopenia, que afecta tanto a humanos como a perros. Así que de nuevo hay que mantenerle un ojo a estos animalitos de Dios que están viniendo de otros planetas, por así decirlo. Muy bien, creo que todos han escuchado hablar de Ehrlichia, ¿correcto? 100% seguro. Y todos conocen a Ehrlichia que tienen nombre y apellido. La conocen a Ehrlichia canis. Todo el mundo está familiarizado con Ehrlichia canis. Algunos de ustedes han escuchado hablar de la Ehrlichia chafaensis. Otros han escuchado hablar de la Ehrlichia ewingi, pero sospecho que muchos menos de ustedes han escuchado hablar de ewingi. No sé cuántos han escuchado hablar de la Ehrlichia muris, que es una Ehrlichia de ratón, que fundamentalmente hace muy poquito se descubrió que no solo infecta humanos, sino que también infecta perros. Hubo un brote muy grande en Minnesota, en el norte de Estados Unidos, y tenemos algunas Ehrlichias nuevas que todavía no tienen nombre. Hay una Ehrlichia que todavía no tiene nombre genérico y específico, se llama Ehrlichia de las montañas Panola o Panola mountain Ehrlichia, y esta ya se ha confirmado no solo en humanos, sino que al menos hasta ahora en perros seguro. En gatos todavía no tenemos datos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos microbiología? Nos dijeron que había dos tipos de Ehrlichia en categorías generales desde el punto de vista de la microscopía. Las que les gusta vivir en los monocitos o células mononucleares, como la canis y la chafaensis, que las ven acá, y las que les gusta vivir en los neutrófilos, como la Ehrlichia ewingi y obviamente algunas de las especies de Anaplasma que también viven en los neutrófilos. Así que no se olviden esto, porque habitualmente estamos buscando mórulas en las células mononucleares y a veces no le prestamos mucha atención a los neutrófilos, en los cuales podemos ver las mórulas muy bien. Esta es una Ehrlichia ewingi en un perrito que tenía poliartritis que vino a Ohio de Oklahoma. Todas estas especies afectan tanto al perro como al humano y también al gato. Vamos a hablar, como les decía, un poquitito del gato en unos minutos. Y si me
si me ven hacer esfuerzo con la garganta es porque mis mastocitos están un poquitito alterados, hay un montón de polen volando por todos lados. Les mostré esta diapositiva en el webinar anterior y esto es para hacerlos acordar que cada especie de garrapata ha hecho un contrato con una especie de bacteria y la van a transportar a ella y solo a ella. Así que si tienen un perro que les da positivo para Anaplasma y Borrelia, saben que va a ser Anaplasma phagocytophilum porque ese es el que transmiten los ixodes. Si tienen un perro que les da positivo a Ehrlichia y Anaplasma, saben que va a ser Ehrlichia platis porque eso lo transmite el Rhipicephalus. Así que de nuevo no los voy a aburrir con esto. Pero sabemos que hay un montón de otros organismos. Les hablé específicamente de Bartonella en el webinar anterior, pero hablamos un poquitito de borreliosis. No voy a hablar específicamente de rickettsiosis por una pila de motivos y no voy a hablar específicamente de Babesia canis o gibsoni, esto por ahí lo dejamos para otro webinar. Pero les decía que la Bartonella henselae, la Vinzoni, la Quintana y muchas de las otras especies, de las cuales creo que ahora hay 38, no solo infectan gatos y perros, sino que también infectan humanos, sobre todo a nosotros los veterinarios y a los enfermeros y enfermeras veterinarias. Y como les decía, obviamente en broma, esta es el bichito que siempre nos va a morder en el glúteo máximo, la Ehrlichia no la conozcáis o la Bartonella Kinseggiae, ¿ok? Y acuérdense, montones de bichos que todavía no tienen nombre, como la Ehrlichia de las montañas Panola, que les decía, todavía no tienen nombre genérico y específico. Les contaba que no les voy a hablar específicamente de cuadro clínico, porque ustedes saben mucho más de eso que yo, tienen mucha más experiencia que yo, porque viven en el paraíso de las enfermedades por vectores, la mayoría de ustedes. Pero la presentación típica, ¿se acuerdan? Puede ser muy poco específica, con decaimiento, pérdida de peso, en perros con anaplasmosis y ehrlichiosis, van a haber petequias, van a haber palidez, van a haber linfadenopatía, esplenomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poquitín más de eso. Pero lo que me interesa recalcar con esta diapositiva es el hecho de que frecuentemente si nos viene un perro con poliartropatía, con un cuadro neurológico o con inflamación piogranulomatosa, no estamos pensando necesariamente en enfermedades por vectores y tienen que meterlas en la lista porque estos son presentaciones bastante comunes en Estados Unidos y me imagino que en el resto del planeta. De nuevo, no los aburro. Muchos de los pacientes con enfermedades por vectores tienen anemia, sea regenerativa o no regenerativa, dependiendo del agente etiológico, con linfadenopatía, esplenomegalia, a veces hepatomegalia, si tienen trombocitopenia y si el número de plaquetas está por debajo de 25.000 o si tienen más de 25.000, pero las plaquetas no funcionan bien. Van a haber petequias, equimosis, van a haber hemorragia en membranas mucosas, van a ver en algunos casos poliartritis, uveitis. Cuadro neurológico, les digo, he visto lo que se les ocurre, desde cortical de cerebro, base de cerebro, médula espinal, nervios craneales, nervios periféricos. Eso vemos un montón de pacientes que terminan siendo diagnosticados con una enfermedad por vectores y que cuando tratamos esta enfermedad por vectores causa mejoría o resolución del problema. Y no se olviden que presentación neurológica es uno de los cuadros más comunes en humanos con enfermedades por vectores. Sobre todo ayer casualmente estábamos hablando con una colega de México por email y Ed Breischer, que les mencioné la semana en el webinar anterior, perdón, que trabaja mucho en zoonosis por vectores, acaban de publicar un artículo muy, muy bueno de un chico de 14 años acá en Ohio con cuadro neuropsiquiátrico severo. El chico hacía 2 años que no podía ir a la escuela, había tomado, les digo, no me acuerdo si 14 o 15 drogas psicotrópicas diferentes. Historia corta, desarrolla una erupción cutánea, Ed recibe una muestra, termina teniendo bartonellosis, trata la bartonella, se le va el problema de piel, se le va el cuadro neurológico y el pibe ahora está en la escuela perfectamente bien, sin ningún problema. Así que de nuevo cuestiones para acordarse.
Ustedes tienen millones de fotos de perros con ehrlichiosis. Doobie era un perro que vivía acá en Ohio hace años de años, y para mostrarles corioretinitis o uveitis posterior, hemorragias por todos lados, inclusive cuando hacemos una venopunción, equimosis en las membranas mucosas, hematuria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de nuevo no los voy a aburrir con esa presentación clínica típica, pero no se olviden, si tienen un perro con poliartritis, hacen una punción de articulación y hacen una citología de líquido articular. No se olviden de buscar mórulas. Ok, acá la ven en este neutrófilo. ¿Se acuerdan que cuando hacen una artrocentesis, los neutrófilos están todos en fila porque hay mucha mucina alrededor, los mantiene organizados? Y ven acá esta mórula que la ven magnificada en la diapositiva de abajo. Así que, de nuevo, este era un perro con Ehrlichia ewingi, de nuevo poli. Y acuérdense, cuando les vienen a la clínica, tienen fiebre y poliartritis, o sea que se les presentan exactamente igual que un perro que tiene poliartritis inmunomediada no erosiva. Así que importante para ustedes en zonas endémicas acordarse de todo eso. Y como les decía, si ven inflamación piogranulomatosa en cualquier lugar, obviamente van a pensar en enfermedades micóticas, pero no se olviden de la Bartonella. Elijan el órgano, el tejido que quieran, y van a ver enfermedad piogranulomatosa causada por Bartonella. ¿Se acuerdan? De nuevo, les repito, se los digo, la Bartonella es la que más nos preocupa desde el punto de vista zoonótico para los veterinarios. Si hacemos hematología, no sé si ven bien acá el citoplasma de este linfocito. Esto es lo que llamamos linfocito granular grande, que tiene 3 granulitos acá y 3 granulitos acá. Estos linfocitos granulares grandes, o LGGs, aumentan frecuentemente en perros que tienen ehrlichiosis, anaplasmosis, bartonellosis, etc. Y si están usando un analizador que es un citómetro de flujo, como les estoy mostrando acá, esta es una gráfica del ProCyte DX. En morado ven los neutrófilos, en verde ven los eosinófilos, en azul los linfocitos y en rojo los monocitos. Me van a tener que creer, porque el objetivo de esto no es hablar de hematología, pero esta nube de linfocitos es mucho más larga que en un perro normal y tienen una línea recta entre las dos poblaciones, por lo cual entre donde termina la nube normal y esta línea recta es donde viven los linfocitos granulares grandes, o donde viven los linfocitos reactivos, o sea que lo pueden reconocer bastante bien mirando las gráficas. Frecuentemente van a haber anemia, se acuerdan, dependiendo del agente etiológico, de la fase de la infección, va a ser regenerativa o no regenerativa. Frecuentemente vemos trombocitopenia, que puede ser regenerativa o no regenerativa, y de nuevo en los estadios finales de ehrlichiosis y en los estadios tempranos de anaplasmosis tienden a haber neutropenia. Y si hacen una proteína con el refractómetro, a la vez que hacen el hemograma, frecuentemente la proteína está alta, porque la mayoría de los perros con enfermedades por vectores tienen una gamopatía policlonal, que es lo que ven acá en la gráfica de abajo. Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma les dan una joroba, por así decirlo, bastante heterogénea y ancha, comparado con una gamopatía monoclonal, que es lo que ven acá en el medio. Y no se olviden que las gamopatías monoclonales son típicas de mieloma múltiple, pero van a haber un montón de perros con Ehrlichia, un montón de perros con Leishmania que tienen gamopatías monoclonales y que son súper difíciles de diferenciar de un perro con mieloma múltiple. Así que si tienen un cuadro típico de mieloma múltiple en un perro joven, acuérdense, rara vez vemos mieloma en un perro joven, así que eso nos hace pensar en una enfermedad por vectores. No los voy a aburrir mucho con orina, pero se acuerdan, dependiendo del agente etiológico y de la fase de la infección, frecuentemente van a ver proteinuria y van a ver cilindros en la orina o cilindruria. Y si terminan haciendo una punción de médula, o si terminan pinchando el vaso o el hígado o un ganglio, van a ver cantidades industriales de células plasmáticas. Este es un perro con Ehrlichia y esta es una punción de médula ósea, y todas estas células que tienen el citoplasma azul oscuro con núcleo excéntrico son células plasmáticas. Así que, de nuevo, fácil
encontrarlas haciendo citología. Y les decía que iba a hablar de gatos, ¿ok? Lo ven, este pobre gato se está rindiendo ya. Y como dice mi colega y gran amigo, el doctor Pache Clemente, si nunca han visto un gato con una enfermedad por vectores, seguro el gato los ha visto a ustedes, ¿ok? Y acuérdense, si no tenemos una enfermedad en nuestra lista de diagnósticos diferenciales, rara vez la vamos a diagnosticar, a menos que tengamos muchísima suerte. Y creo que con la excepción de hemoplasmas, lo que llamábamos hemobartonelosis en las viejas épocas y que ahora son micoplasmas de diferente tipo y color, rara vez pensamos en enfermedades por vectores en gatos. Y este aquí que hay un montón de agentes etiológicos que causan enfermedades por vectores en el gato. Bartonelas, como les decía, los hemoplasmas, anaplasma y ehrlichia, babesia, leishmania, citausón, y hay unas cuantas otras que no voy a mencionar. Les puse leishmania y citausón en gris porque no pienso hablar de eso. Eso sería un día entero o un webinar entero para hablar de eso. Y se acuerdan que el vector más importante es la pulga. Y si hablamos de pulga, tenemos que hablar de mi gran amigo Michael Lappin. Michael no es el de pelo negro, sino que es el de pelo blanco que ven acá. Michael es un gran amigo y colega, y nosotros medio en broma, medio en serio, lo llamamos Dr. Flea, el doctor Pulga, porque tiene docenas de proyectos en lo que está evaluando las pulgas como vectores para diferentes enfermedades, y tiene alumnos graduados y becarios que van y cazan pulgas y las disecan y hacen PCR y hacen un montón de cosas. Así que Mike ha contribuido un montón a la literatura. Y si les interesa leer algo, este es un muy buen artículo que publicó hace un par de años. Es un update a una revisión de enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas en los gatos. Así que de nuevo, esto seguro van a tener acceso al PDF de esto, así que va a ser fácil buscar la cita bibliográfica. Así que de nuevo ahí está Michael. Como saben, algunos de ustedes lo conocen a Mike, es un súper buen tipo y yo lo llamo un Miguelito, así que siempre que nos vemos o hablamos por teléfono, hablo con Miguelito, Mikey. Si les interesa leer sobre enfermedades por vectores en gatos, existe este panel que se llama Advisory Board on Cat Diseases, o Comité Asesor de Enfermedades en Gatos en Europa, que como ven tienen recomendaciones para el manejo. Eso incluye diagnóstico, tratamiento, prevención, etcétera, etcétera, prácticamente para la enfermedad del gato que se les ocurre. Así que hay un montón de muy buenos artículos, y esta es toda la gente que escribe los libros sobre estas enfermedades. Así que lo que pensaba hacer es en 10 minutos hacer una revisión rápida de estas enfermedades en los gatos. Y Bartonella, como les decía, no solemos pensar en bartonelosis en el gato, ¿ok? Estas son las diferentes especies de Bartonella, estos son los reservorios primarios y estos son los vectores, pero para darles una idea, la prevalencia es súper alta. Esto es en Holanda, 52%, Austria 33%, Alemania 37%, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sabemos que hay una alta prevalencia de infección por Bartonella en el gato, y como les decía, el principal culpable en la transmisión es la pulga. Y se acuerdan, esta es la enfermedad que es famosa por causar, o este es el agente etiológico que es famoso por causar la enfermedad por arañazo de gato. Nos araña un gato, se nos hace una inflamación supurativa de los ganglios que drenan esa zona, tenemos fiebre, dolores de cabeza y nos sentimos fatales. Así que de nuevo, importante acordarse. ¿Existen en Latinoamérica? Seguro. Este es un artículo de Buenos Aires y como ven, la prevalencia es bastante alta, ¿ok? Así que los vemos en todos lados del planeta. ¿Qué signos clínicos pueden tener? Cualquiera. Les digo, vemos gatos que tienen, por ejemplo, resfríos o síndrome respiratorio alto. Vemos cuando sospechamos específicamente bartonelosis, uveitis anterior, uveitis posterior, panuveitis, cuadro neurológico, sobre todo si es multifocal. Si hacemos patología clínica, podemos ver anemia regenerativa o no. Podemos ver, acuérdense, les digo podemos porque muchos de estos gatos no lo tienen. Podemos ver trombocitopenia. No se olviden que si están usando
un equipo de impedancia, la mayoría de los gatos van a tener pseudotrombocitopenia porque las plaquetas se agregan y se van al fondo del tubito. Pueden tener neutropenia, linfocitosis con linfocitos normales, reactivos o linfocitos granulares grandes. Y acuérdense que la droga de elección para tratar bartonellosis es la acitromicina. Les hablé de esto en el webinar anterior. El problema que tenemos es, primero, no sabemos durante cuántos días hay que tratarlos. En humana hay artículos en los que los tratan 5 días, hay artículos en los que los tratan 5 semanas y nadie sabe exactamente cuál es la duración correcta. Segundo, en medicina humana están empezando a haber un montón de cepas de Bartonella que son resistentes a la acitromicina, así que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, nos ha pedido a los veterinarios que por favor no usemos acitromicina para tratar Bartonella. ¿Cuál es el problema? Las otras drogas son drogas como amicacina, por ejemplo, que la mayoría de la gente no va a usar en forma rutinaria en nuestros pacientes. Los hemoplasmas no los voy a aburrir con micoplasmosis o la famosa vieja hemobartonellosis, pero lo único que quiero hacer, Severin Tasker es la colega que es el capo o la capa en micoplasmosis o hemoplasmas en el mundo y está en Inglaterra. Y esta es una gráfica que elegí para mostrarles, saben que hay por lo menos 3 especies de micoplasma. El Haemophilus, que es la Haemobartonella felis vieja, el Candidatus haemominutum y el Candidatus turicensis. Y esto es para mostrarle fundamentalmente que el único agente etiológico que causa enfermedad clínica es el Haemophilus. Como ven, esta es la hemoglobina, ven cómo baja después de infección experimental, mientras que en los gatos infectados con el Haemominutum y el turicensis no pasa nada. Y para darles una idea, entre el 10 y el 15% de los gatos dadores de sangre, por ejemplo, son positivos al Haemominutum o al turicensis, nunca infectan a nadie, nunca están enfermos, así que no sabemos exactamente qué hacer con esos dos. Pero si ven un gato que les da positivo a alguno de estos 3 micoplasmas, no se olviden que el único patogénico aparenta ser el Haemophilus. Muy bien. Ehrlichia en el gato. Yo, si estuviéramos interactuando acá y les preguntara cuántos de ustedes han visto gatos con Ehrlichia, sospecho que muy pocos levantarían la mano. Esta es una foto que me mandó Michael mostrando una linda mórula de anaplasma en un neutrófilo de gato. Y de nuevo, están en todos lados, no los voy a aburrir, se han descrito en todos los países del planeta, y si no se ha descrito es porque no las han buscado casi con seguridad. Y de nuevo, la pulga aparenta ser el principal vector. Y esto es para mostrarle fundamentalmente la diferente prevalencia en diferentes lugares. No los voy a aburrir con esto, pero esto es en Estados Unidos. Y los signos clínicos, les digo, los gatos que he visto yo personalmente, en los cuales he podido diagnosticar Ehrlichia o anaplasma, y acuérdense, no es Ehrlichia canis, no es Ehrlichia felis, no es ninguna de las especies de anaplasma que conocemos, así que ahora que yo sepa todavía la ehrlichiosis de gato, el agente etiológico no tiene un nombre genérico y específico, pero la mayoría de los gatos que he visto yo me vienen con fiebre y dolor generalizado. Y les digo, cuando revisan este gato, donde lo tocan le duele, ¿okay? Y no se quieren mover, están como paralizados del dolor. Si no tienen dolor generalizado, habitualmente tienen dolor articular. De vez en cuando van a ver un gato con epistaxis. Yo nunca he visto uno con epistaxis, está descrito en la literatura. Y la mayoría de los gatos que he visto yo tienen anemia no regenerativa, con trombocitopenia, neutropenia y linfocitosis con linfocitos granulares grandes. ¿Okay? Vemos, es muy común que este gato nos venga con un hematocrito de 10-12%, 50.000 plaquetas y 10.000, 11.000 linfocitos, de los cuales la mayoría son linfocitos granulares grandes. De nuevo, como todas las ehrlichias y anaplasmas del planeta, responden bien al tratamiento con doxiciclina. Si se preguntan si hay ehrlichiosis o anaplasmosis en donde viven ustedes, este es un muy lindo artículo
de Brasil, en el cual 41,5% de estos gatos fueron positivos con inmunofluorescencia para Ehrlichia canis y 9,4% fueron positivos usando PCR de sangre. Y este es otro artículo lindo de Brasil, en el cual en Río, en el estado de Río, el 26% son positivos con inmunofluorescencia y el 1,5% positivos por PCR. O sea que de nuevo hay erliquiosis en gatos. Ok, vamos a volver a eso en un ratito. No los voy a aburrir mucho con babesia. Sabemos que hay babesia sobre todo en Asia y en África, en gatos. Este es un gato de España, cortesía de Nuria Dural. Acá ven todas las babesias en los eritrocitos. Hay cantidades industriales de organismos en los eritrocitos. Si se acuerdan, una cosa interesante de los gatos, ya sea con hemoplasmosis o con babesiosis, la mayoría de los gatos con anemia hemolítica no tienen ictericia, mientras que la mayoría de los perros con anemia hemolítica sí tienen ictericia. Y uno de los cambios consistentes en la bioquímica de sangre en los gatos con babesiosis es una ALT súper alta, ALT de 800 o 1000. O sea que si tienen un gato con anemia regenerativa y ALT alta, no se olviden, busquen los organismos microscópicamente o por PCR, como vamos a ver en un minuto. Para terminar, en los últimos 15 minutos, más o menos, vamos a hablar de cómo diagnosticamos estas enfermedades. Si se acuerdan, hay dos maneras generales de hacerlo, o midiendo los anticuerpos o detectando anticuerpos contra el organismo, o detectando el organismo, ya sea por microscopía o por PCR. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Microscopía es de la época de la colonia, como vamos a ver, un método muy poco sensible, pero muy específico. La sensibilidad aumentó muchísimo desde que empezamos a hacer PCR. Si les interesa leer un lindo artículo sobre cómo diagnosticar enfermedades por vectores en perros y gatos, Susan Little, que también escribe un montón de artículos y me la van a oír mencionar un par de veces más. También es la gurú de enfermedades por vectores y está en Oklahoma State. Les decía que esto es lo que nos enseñaron en la facultad, que un perro se infecta con Ehrlichia y en 10 a 14 días tiene anticuerpos que van a ser detectables por alguna de las pruebas diagnósticas que vamos a usar. Todo fenómeno, pero todos ustedes han visto bastantes perros y gatos, o al menos perros, que se presentan a la clínica y sospechan enfermedad por vectores y hacen un SNAP, por ejemplo, y les dan negativos. ¿Por qué? No es que la prueba no funcione, sino que, como van a ver en un par de diapositivas, a veces tardan 2 meses en desarrollar un título de anticuerpos lo suficientemente alto para poder ser detectado por inmunofluorescencia o ELISA no genérico o el ELISA a través de un SNAP. Y acuérdense, ¿cuál es el problema? Un título positivo o una prueba de SNAP positiva no quiere decir que el perro esté enfermo porque tenga erliquiosis, sino que quiere decir que el perro ha estado expuesto a la Ehrlichia y sabemos que en algunos de los casos los anticuerpos duran 6, 7, 8 años, inclusive después de haberlo tratado al paciente y haber visto una mejoría clínica y clínico-patológica. Muchos de ustedes están acostumbrados a mirar un frotis de sangre o a mirar un Buffycode, una costra flogística, para ver si encuentran organismos, y vamos a hablar de sensibilidad y especificidad en un minuto. Pero si ven una mórula, ¿okay? Como ven acá o como ven acá, tienen una muy buena probabilidad de que el paciente tenga esa enfermedad, ¿correcto? Siempre y cuando lo que vean sea una mórula. Y les digo, no les voy a mostrar fotos, pero tengo unos cuantos casos en los cuales los colegas me mandan fotos del frotis de sangre y ven, entre comillas, mórulas, y las mórulas son gránulos de un linfocito granular grande, por ejemplo, o son una plaqueta pegada arriba del monocito. Así que si tienen certeza de que la mórula es una mórula, eso es bien específico. El cultivo solo se hace en investigación, les hace falta una línea celular de macrófagos que nadie la tiene, así que eso no vamos a hablar. Todos han escuchado hablar de PCR o Polymerase Chain Reaction, reacción de polimerasa en cadena, súper sensible, bien específico, y acuérdense, tienen que
asegurarse que el laboratorio que va a hacer la PCR sea un laboratorio de confianza, ¿ok? Porque una hebra de ADN les va a contaminar todas las pruebas diagnósticas, les va a contaminar en realidad el laboratorio. Una prueba negativa de PCR no nos ayuda, y acuérdense, siempre uso esta diapositiva, ven todos estos peces en el agua. Si estuvieran acá en un bote y tuvieran un balde, ¿okay?, o una red, y la metieran en el océano y la sacan, casi con seguridad no van a sacar ningún pez en esa red o en ese balde, pero sin embargo hay un montón de peces en el océano, ¿ok? O sea que cada uno de estos peces es esa hebra de ADN que les va a dar el PCR positivo. Así que si tienen baja carga de organismos, si tienen un organismo que tiene diseminación hemática cíclica, por ejemplo, y sacan la sangre cuando no hay bichitos en sangre, o si tienen un perro al cual le han dado un día o dos de doxiciclina, lo más factible es que les dé un falso negativo. Así que el positivo ayuda, el negativo no ayuda mucho. Y esto es súper interesante porque ahora ya existen kits para hacer PCR en la clínica. Esta es una compañía de Israel que se llama BioGaled y tienen PCR, kits para hacer PCR en el líquido, en la plasma babesi, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que comprarse la maquinita, pero pueden hacerlo en un sistema semicerrado en la clínica. Así que de nuevo vamos a hablar en qué situaciones clínicas les conviene hacer PCR, en cuáles les conviene hacer serología, pero acuérdense, la serología es más para screening o para hacer una evaluación, el primer paso, por así decirlo, mientras que el PCR lo hacemos si queremos confirmar infección activa. Hablando de serología, este es un lindo artículo de nuevo, Susan Little, que ya les mencioné, mi gran amigo Jim Minkos. Jim y yo hablamos muchísimo juntos con Rick Alleman y Dennis de Nicola, muy amigos, y Chandra y Missy Bill son dos colegas de IDEXX. Así que lo que hicieron acá es, tenían garrapatas con Ehrlichia y se las pusieron en el lomo a perros experimentales, ¿okay? Perros normales usados para experimentación. Y lo único que les quiero mostrar es que fíjense lo que pasa. Esta es Ehrlichia canis. Tardan casi 2 meses en tener anticuerpos detectables. Este es el título de anticuerpos a la izquierda. Lo mismo para la Ehrlichia chafensis. O sea que si fueran a hacer un SNAP en los primeros días, casi con seguridad les va a dar negativo, porque la mayoría de los snaps están validados en un título de por arriba 1 en 128. O sea que de nuevo esto es bastante gráfico, y esto se los voy a mostrar con otra gráfica en un segundo para explicar un poquitito cuándo vale la pena hacer cada una de estas pruebas diagnósticas. Creo que todos conocen el concepto de sensibilidad y especificidad y los mencioné hace un ratito. La sensibilidad es la proporción de pacientes enfermos identificados correctamente por la prueba diagnóstica. En otras palabras, los que son verdaderamente positivos. Mientras que la especificidad es la proporción de pacientes sanos, o sea, en otras palabras, excluidos por una prueba negativa. O sea, esto es lo que llamamos verdaderamente negativos. Y el ejemplo que uso siempre es la mórula de Ehrlichia de anaplasma en sangre. De nuevo les muestro la misma foto. Si encuentran una mórula, saben que este paciente tiene ehrlichiosis o anaplasmosis, porque es súper específica, ¿ok? Un paciente que no tiene ehrlichiosis no va a tener mórulas en sangre, pero como van a ver en un minuto, es muy poco sensible porque la proporción de pacientes con Ehrlichia que tienen mórulas en sangre es súper baja, ¿ok? Fíjense, este es un estudio también de Brasil, el 75% de estos perros eran positivos en PCR, pero solo el 5%, 5,7%, si hacían un Bafficor. Y acuérdense, esto no es un frotis directo, sino que es un frotis de Bafficor, han concentrado las células en la costra flogística, y solo 1 de cada 20 perros tiene mórulas en la citología. Así que de nuevo, muy poco sensible, muy específico. Así que fíjense, por ejemplo, tienen un perro infectado acá, ¿ok? Y hacen PCR en los estadios tempranos de la infección, en el caso A,
les va a dar positiva, pero la serología les va a dar negativa porque no van a tener un título detectable hasta que lleguen a este periodo de tiempo. Y de nuevo, como les decía, los anticuerpos suben y persisten y persisten y persisten. Muchos de los perros o gatos infectados con alguno de estos agentes etiológicos, la PCR vuelve a negativa y sigue siendo negativa, pero algunos de ellos tienen lo que llamamos recrudescencia, tienen picos en los cuales el organismo sale de la médula o del vaso o del hígado y aparece en sangre y después se va, porque esto habitualmente coincide con los picos de fiebre. Así que en perros, si están en una zona endémica, como no saben si el paciente tiene enfermedad aguda o crónica, siempre conviene hacer serología y PCR, y voy a hablar de eso en un par de diapositivas. Y en el gato, de nuevo, la situación es que depende de la enfermedad, como les voy a mostrar en la próxima diapositiva. Algunas de las enfermedades las diagnosticamos visualizando el organismo en el frotis, por ejemplo, hemoplasma. Otras las diagnosticamos haciendo PCR en sangre, por ejemplo, bartonelosis. Así que si hacen serología, acuérdense, inmunofluorescencia es mejor porque es menos específica, así que van a tener mejor probabilidad de detectar anticuerpos contra Ehrlichia, Anaplasma o Bartonella o Leishmania en el gato, mientras que si tienen enfermedad aguda y no han visto el organismo en sangre periférica, siempre vale la pena hacer PCR. Así que de nuevo en gatos esto tienen que charlar un poco con el laboratorio. Y terminamos con, en los próximos 5 minutos, hablando un poco del SNAP 4DX Plus. Creo que muchos de ustedes lo usan en la clínica y fundamentalmente detecta anticuerpos contra Drosophila, Borrelia, Ehrlichia canis wingii y Anaplasma de las dos especies que infectan a los perros y los gatos. La pregunta es, ¿por qué existe el SNAP 4DX Plus? Si tuvimos el 4DX, ¿se acuerdan? Empezó como 3DX, después tuvimos el 4DX y después llegamos al 4DX Plus, que tiene anticuerpos contra Ehrlichia canis y Ehrlichia ewingii, y se acuerdan que los anticuerpos contra Ehrlichia canis tienen reacción cruzada con la Ehrlichia chafensis, y ahora además de Anaplasma phagocytophilon tiene Anaplasma platis, o sea que esa es por qué llegó IDEXX a esa conclusión. Te muestro, este es el estudio que llevó a esa conclusión. Este estudio lo hicimos hace unos años, lo publicamos hace 8 años o 9 años ahora, a 9.000 perros de diferentes lugares de Estados Unidos, donde usamos antígenos específicos o proteínas específicas para Ehrlichia canis, chafensis y ewingii en perros en Estados Unidos. Y como ven, esto es lo que les quiero mostrar. 0,8% de los perros, que es la Ehrlichia que conocemos, la Ehrlichia canis, positivos a esa Ehrlichia, ¿ok? Pero fíjense cuántos perros son positivos a la chafensis, 4 veces más, y cuántos perros son positivos a la ewingii, fundamentalmente 8 veces más o más. Así que, de nuevo, la Ehrlichia que más conocemos era la menos común en ese estudio, ¿ok? O sea que ahora incluye la detección de proteínas o de anticuerpos contra las proteínas de esas 3 Ehrlichias. Y como les comenté la otra vez, IDEXX tiene este Big Data Group. De nuevo acá tienen a Susan Little, a Missy Beal, haciendo este estudio que lo acaban de publicar. Lo publicaron hace un mes, una cosa así. Fíjense esto, 144 millones de pruebas diagnósticas, y esto es para mostrarles la distribución geográfica de estos organismos en Estados Unidos. Así que, de nuevo, ¿por qué uso la prueba diagnóstica del SNAP 4DX? Porque, como les decía, es súper importante antes de comprar una prueba diagnóstica conocer la sensibilidad y la especificidad. Como ven, la sensibilidad del SNAP 4DX es súper alta. Fíjense, este es un estudio comparativo con otra marca, ¿ok? Y una gran diferencia en la sensibilidad de las dos pruebas diagnósticas. Y acuérdense, ¿por qué algunas pruebas diagnósticas cuestan menos dinero? Porque no las han validado. ¿Okay? Así que importante acordarse de eso, así que no los voy a aburrir. ¿Qué proporción de perros son positivos? Estos son casi 100.000 perros de IDEXX, ninguna sorpresa. Pocos con Drosophila, algunos con Anaplasma, unos cuantos con Ehrlichia, casi nada de Borrelia y un 7% de perros con coinfección entre Anaplasma
y Ehrlichia. Importante lo de la coinfección, ¿por qué? Porque perros coinfectados tienen peor enfermedad más severa, pero no sabíamos si estos perros eran sanos o enfermos y les comenté hace un tiempo que hicimos un estudio en perros sanos en Monterrey y Guadalajara cuando estaban enrolados en este perrotón, y acá ven la distribución de positividad en perros sanos, pero fíjense, 17% de los perros sanos en Monterrey son positivos a Ehrlichia y 7% en Guadalajara son positivos a Ehrlichia. Miren la diferencia con perros de perrera municipal. Este es un estudio que hizo Luis Tinoco con César Flores en Baja California y fíjense, 63% positivo a Ehrlichia, 21% positivo a anaplasma y 20% coinfectados. Y las próximas diapositivas se las paso rápida porque no los quiero aburrir, pero este es un estudio que hizo mi gran amigo Rick Alleman. Eric McCown era uno de sus becarios y estos son perros militares y perros de refugio en el norte de Colombia. No los aburro con los números, pero esto es lo que los quiero mostrar. 85% de los perros con al menos un organismo y 46% con coinfección entre Ehrlichia y anaplasma. Y como ven, la primera línea o el primer renglón son perros de refugio, el segundo son perros militares y la tercera línea son mascotas, así que la prevalencia en perros de refugio y perros militares es súper alta, mientras que en mascotas un poquitito más baja, pero bastante alta. Para darnos una idea, la prevalencia de Ehrlichia en mi región del planeta es 0,8%. ¿Okay? Otro estudio que hizo Eric en Ecuador y para mostrarles de nuevo en Guayaquil, 88% por lo menos con un organismo, 66% con Ehrlichia y 48% con anaplasma. ¿Por qué invierto tiempo en mostrarles esta diapositiva? Porque esto quiere decir que veo un perro mascota con cualquier problema médico quirúrgico en Guayaquil, este perro tiene un 66% de probabilidad de ser positivo a Ehrlichia o anaplasma. En otras palabras, ¿okay? Me viene el perro atropellado y le hago una prueba de SNAP y me da positivo, ¿quiere decir que lo atropelló el coche porque tiene erliquiosis? No. ¿Okay? Si me viene un perro porque tiene flatulencia y me da positivo al SNAP, ¿quiere decir que la flatulencia se debe a erliquiosis? No. Okay? O sea que en zonas de alta prevalencia tienen que decidir ustedes desde el punto de vista clínico si el problema se debe a una enfermedad por vectores o alguna otra causa. Y termino esta parte de diagnósticos y me quedan 5 minutos para terminar con el resto. Esto es para mostrarles de nuevo el estudio que hizo Eric. 74% de perros positivos a Ehrlichia canis con el SNAP, pero de ese mismo grupo solo el 28% eran positivos con PCR. La misma historia para anaplasma, 54% positivos con el SNAP, pero solo 16% positivos porque no todos los perros tienen bacteriemia, ¿okay? Así que los perros que tienen fase crónica en general van a tener un título de anticuerpos alto, pero no van a tener organismos en circulación. De nuevo, como les decía, en zonas endémicas lo mejor es combinar serología y PCR. Para los colegas que viven en Brasil, estos son todos los paneles de hemoparásitos que pueden pedir en IDEXX, así que no los voy a aburrir con esto, pero solo para informarlos que hay cantidades de pruebas de PCR para poder diagnosticar estas enfermedades. Y voy a terminar en los próximos 4 minutos con un par de cosas rápidas. Primero, creo que esto lo saben todos, si un perro es seropositivo a Ehrlichia, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica 112%. ¿Okay? O sea que muy buena oportunidad para monitorear al paciente y para poder identificar enfermedad renal crónica antes de que la desarrollen. Así que de nuevo, esto es medicina preventiva 101, como decimos en Estados Unidos. ¿Tratamos al perro o a los anticuerpos? Yo soy veterinario, yo trato pacientes, no trato pruebas diagnósticas, así que si tengo un perro con un SNAP positivo y el perro es normal y la hematología y bioquímica son normales, no lo trato, lo monitoreo, lo veo de nuevo en 3 meses o 6 meses o lo que fuera. No los aburro con el tratamiento, todos lo saben, así que usamos Doxy o Imisol. La mayoría de la gente recomienda 4 semanas, ahora hay colegas recomendando 6 semanas.
Gatos, la misma historia. Acuérdense si ven babesiosis, imisol es una de las buenas drogas, sino como el resto de los organismos sensibles a la doxy, eso es lo que le damos. Así que de nuevo, súper importante acordarnos de la One Health o una medicina, sobre todo el riesgo de que nosotros los veterinarios adquirimos una de estas enfermedades. Este artículo, muy buen artículo escrito por otro gran amigo que lamentablemente falleció hace unos meses, Michael Day, súper buen tipo que sabía un montón de enfermedades por vectores. Y termino con las últimas 4 diapositivas. Acuérdense que hoy les contaba, estaba hablando con un par de colegas de IDEXX y les decía que para mí en 10-15 años el laboratorio de referencia va a ser solamente pruebas diagnósticas sofisticadas porque el resto lo vamos a diagnosticar en la clínica. Y para mí no hay nada mejor que lo que llamamos in-house diagnostics o diagnósticos en la clínica o point of care, diagnósticos en el punto de cuidado. En 10 minutos tengo el resultado, ¿ok? Y acuérdense, para lepto, sé que muchos de ustedes usan el de lepto, sé que muchos de ustedes usan el de leishmania, sé que la mayoría de ustedes usan el FIV-FELV para gatos en los que sospechan retrovirus. Acá habitualmente usamos el triple, el que tiene inmunodeficiencia, leucemia felina y dirofilariasis, porque hay una alta prevalencia de dirofilariasis en gatos, al menos en el sureste de Estados Unidos. Y fíjense, este es un artículo, hay varios artículos en Brasil, pero este es un artículo en el cual 1 de cada 3 gatos literalmente dio positivo a dirofilaria y el 12% de estos eran gatos sanos sin ninguna sintomatología clínica. Así que de nuevo, como les decía, acá siempre hacemos pruebas para dirofilaria en el gato. Y hablamos un poquito del CPL y el FPL, la lipasa pancreática canina y felina, y cuando hablamos del caso clínico de pancreatitis o triaditis en el gato hace un par de meses, pero esto es una prueba diagnóstica rápida que, acuérdense cómo la usamos, lo usamos fundamentalmente para excluir pancreatitis si los resultados son negativos. Acuérdense que hay montones de perros y gatos que tienen enfermedades que no sean pancreatitis, que les pueden dar positivos con el CPL o el FPL. Así que de nuevo, esto es como usamos lo que llamamos valor predictivo negativo alto. O sea que si es negativo, nos sentimos bastante cómodos que el paciente no tiene pancreatitis. Así que con eso, colegas, hemos llegado a los 50 minutos, así que vamos a terminar. Y de nuevo, importante diagnosticar enfermedades por vectores. ¿Okay? A mí me gusta tratar al paciente, no a la serología. Podemos discutir eso tomando una cerveza en el futuro. Súper importante educar al dueño, sobre todo si nos da positivo a Ehrlichia, explicarle al dueño el alto riesgo de enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Y el valor de diagnóstico en la clínica, además del factor económico, y probablemente hablemos antes de fin de año sobre in-house diagnostics en algún webinar, pero como les decía, yo hace años que no mando pruebas rutinarias a un laboratorio de referencia, las hago en la clínica. Y esta es mi dirección de email, como saben. Espero, como siempre, haber podido darles un par de perlas de sabiduría. Recién me di cuenta que me apareció acá este aparequio, no sé exactamente qué es, pero probablemente sea transmitido por algún vector. Así que con eso, colegas, voy a parar de compartir la pantalla. Los saludo de nuevo. Espero que hayan aprendido un par de cosas y que esto los ayude en el futuro con sus pacientes. Ya nos veremos en la próxima. Un abrazo a todos y cuídense. Chao.